El problema 560 nos dice lo siguiente. Un arqueólogo explorador cruza lentamente, mano sobre mano, de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar. La cuerda se romperá si su tensión excede los 2,5 por 10 a la 4 newton y la masa de nuestro héroe es de 90 kilogramos. Si el ángulo cita es de 10 grados, este ángulo que está aquí, calcule la tensión de la cuerda. O sea, nos dicen que esto debe ser lo máximo. Si con las condiciones supera este valor, ¿verdad? Porque vamos a calcular tensión, si supera este valor, pues entonces se rompe. Si no, pues entonces, sigue ahí, ¿verdad? Y después nos dicen cuál es el valor mínimo que puede tener sin que se rompa la cuerda. Entonces, para calcular este valor, probablemente sea mayor a estos 10 grados. ¿Ok? Entonces, para calcular ese valor, entonces tomamos como límite esta tensión. ¿Ok? Pero bueno, vamos viendo. Entonces, tenemos eso que está ahí. Lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, lo que podemos verlo aquí directamente, ¿verdad? Aquí hay una tensión, aquí hay otra tensión. No queda muy bien que digamos. Pero aquí hay otra tensión que es igual porque los ángulos, al ser iguales, me está diciendo que nuestra tensión que hay aquí a estos dos lados de este punto es la misma. Y aquí pues tendríamos el peso ¿cómo se llama? El arqueólogo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí ya con calma, un diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro punto, vamos a suponer, este es el punto donde aquí está colgado. Y entonces, pues, bueno, y vamos a hacer un eje X y un eje Y. Bueno, para ver, sí, queda un poco abajo. Entonces, esto es para poder definir las fuerzas. Entonces, tenemos nuestro peso que va para abajo y tenemos pues nuestras tensiones. Tensión aquí y tensión aquí. Estos ángulos que vamos a ver aquí son exactamente los mismos que estos. Este es como hacer aquí, ¿verdad? El eje X. Y entonces este ángulo que está aquí tiene que ser exactamente el mismo. Tenemos dos líneas paralelas, la cruza una línea, estos ángulos son exactamente iguales. Ok, esta línea y esta línea son paralelas, entonces este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este. Entonces aquí tenemos estos ángulos. Pero tenemos que pues hacer nuestros componentes. Aquí tenemos TY y aquí tenemos pues TX. Aquí lo mismo, TY y aquí TX. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí ahora tenemos que hacer nuestro, ecuaciones del movimiento, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué es lo que hay en X? Tenemos Tx menos Tx es igual a cero, lo cual pues de aquí no vamos a sacar ninguna información porque nos está diciendo que un valor menos el mismo valor va a ser cero, lo cual pues sí, pero de aquí no se obtiene ninguna información. Y entonces pues nos queda esto que está aquí. ¿Ok? Tenemos dos componentes y hacia arriba, 2ty menos mg igual a cero. Ok, entonces, para la parte A, nos dicen que ese ángulo vale 10 grados. ¿Y cuál es la otra información? Que la masa es de 90 kilogramos. Entonces tenemos que la masa es de 90 kilogramos. Por ende, entonces, ¿cuál es la tensión?
¿Ok? ¿Cuál es la tensión que vamos a tener? Entonces la sacamos de aquí. ¿Ok? Entonces tenemos que 2TY menos MG es igual a 0. Tenemos que 2TY es igual a MG. Tenemos que TY, ¿qué es TY? TY es este que está aquí, es opuesto al ángulo. Entonces tenemos T por el seno del ángulo igual a MG medios. Ya pasé el 2 al otro lado. Entonces tenemos que nuestra tensión es 2 veces el seno del ángulo. Todo eso divide a mg. Entonces, bueno, y vamos a ver. Esto. Entonces tenemos los 90 kilogramos, los 9,81 metros por segundo al cuadrado y 2 veces seno de 10 grados. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pues entonces vamos a ver, 90 por 9,81 entre 2 por el seno de 10 grados. Y eso da 2542. 2542 newtons. La pregunta ¿es mayor o es menor que el máximo? Pues sí, sabemos que el máximo que puede aguantar es 25.000 newtons, o sea, es 2,50 por 10 a la 4. Este es 2,54 por 10 a la 3. Ok, esto es lo mismo. 2,54 por 10 a la 3 newton. Ya, 10 veces menor. Ok, entonces no hay ningún problema. Entonces, ahora nos dicen, bueno, cuál puede ser el valor mínimo? Ok, sin que se rompa eso. Entonces, ¿qué valor se puede lograr teniendo en cuenta, pues, entonces, qué valor vamos a tener si la tensión es de 2,50 por 10 a la 4 newtons? Entonces, tenemos las mismas ecuaciones, no va a cambiar nada. Por ende, pues necesitamos utilizar esta misma ecuación, esta de la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, igual, en vez de despejar tensión, ahora lo que vamos a despejar es el ángulo. Entonces, de aquí podemos decir, bueno, seno del ángulo es igual a mg por t, o 2t, mejor dicho, 2t. Y entonces, si queremos despegar el ángulo, pues el ángulo es seno a la -1 o arco seno, ¿verdad? Arco seno de mg entre 2t. Entonces vamos sustituyendo seno a la -1 de, otra vez, bueno, esto es un paréntesis, un corchete. Esto es entonces 90 kilogramos multiplicado por 9,81 metros por segundo al cuadrado entre 2 por, entonces, 2,50 por 10 a la 4 newtons. Arriba da newtons, abajo da newtons, entonces no debe tener ninguna unidad. No debe tener ninguna unidad. Lo que está dentro de ese arcoseno o seno a la -1. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. 90 por 9,81 entre 2 por 2,5 exponente 4. Y eso da, entonces, me da 1,01 grados. Entonces, lo que tenemos aquí es el valor mínimo que puede tener
¿verdad? Para que cumpla con esta tensión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener que el ángulo que debe haber es de 1,01 grados. Para que, pues, tenga eso. Y este entonces sería el problema 560.